Bienvenidos, niños y niñas, a una nueva clase de Ciencias Naturales. Trabajaremos en el texto de estudio de la página 138 y 139. El tema de hoy es medir y registrar la masa. Espero que estén muy bien en sus casas. Comencemos a trabajar. Entonces comenzamos a trabajar en la primera página de el trabajo de hoy, donde el tema es medir y registrar la masa. Recuerden que todos los cuerpos tienen masa, o sea que pueden ser medidos. Podemos medir la masa que tienen los cuerpos o los elementos. Antes de empezar, vamos a trabajar con la balanza y vamos a hacer un pequeño experimento para poder refrescar un poquito los aprendizajes previos y poder dar paso a las actividades de hoy. Tenemos que conseguir una balanza, idealmente digital o una pesa digital, y necesitamos 10 monedas de 10 pesos y una de 500 pesos. Esos son los materiales que vamos a necesitar. Vamos a medir la masa de la moneda de 500 pesos, o sea, vamos a poner la moneda sobre la balanza, asegurándonos que la balanza esté midiendo, primero de poner la moneda en 0. Fijamos la balanza en 0, ponemos la moneda de 500 pesos sobre ella y vamos a registrar en nuestro cuaderno el valor que nos entrega la balanza en gramos. Entonces, en nuestro cuaderno de ciencias vamos a poner experimento medir masa y abajito vamos a poner los materiales que utilizamos y vamos a registrar el valor de la moneda de 500 pesos allí. Luego de eso vamos a ir tomando, sacamos la moneda de 500 obviamente, ponemos la balanza en 0 y vamos a ir poniendo las monedas de 10 pesos una sobre la otra en la balanza hasta llegar lo más cerca del valor que nos arrojó la masa de la moneda de 500 pesos. Finalmente vamos a registrar el valor. Por ejemplo, si la moneda de 500 pesos nos arrojó que pesaba 10 gramos, vamos a ir poniendo moneda tras moneda hasta acercarme lo más posible a esos 10 gramos. Luego, abajo vamos a responder en nuestro cuaderno esas preguntas que aparecen aquí abajo, que primero vamos a responder ¿qué moneda tiene mayor masa? Si la moneda de 500 pesos o la moneda de 10 pesos. Vamos a responder también cuál de las dos monedas tiene menor masa, la moneda de 500 o la moneda de 10 pesos. Y la última pregunta, que es la importante, me fui para abajo, es la importante, vamos a responder cómo lo supieron. ¿Cómo supieron esas preguntas que están ahí arriba? Y allí tienen que explicar con sus palabras. Finalmente van a hacer un dibujo del experimento que acaban de hacer en su cuaderno, bien parecido aquí a lo que aparece en el texto. Seguimos trabajando luego del experimento en el libro y allí tenemos que leer, ¿cierto?, la información que nos entrega esta parte del texto. Dice que más de alguna vez tú, en alguna oportunidad, has medido la masa de un cuerpo. Por ejemplo, cuando en educación física te suben a la pesa o a la balanza y miden tu masa corporal. Y el profesor te dice el resultado de tu masa corporal en kilos, ¿cierto? Te dice cuántos kilos pesas. Entonces, esa es una de las veces que tú has visto la medición de un cuerpo. También cuando vamos a la feria, por ejemplo, y la mamá o el papá quiere comprar 1 kilo de manzanas o 2 kilos de plátano o las verduras, allí también
las personas de la feria están pesando o están midiendo la masa que tienen esos elementos, esos cuerpos. La masa se mide con un instrumento, como tú ya sabes, que se llama balanza. La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, cuyo símbolo es kg, que se lee también como kilo, ¿cierto? Kilogramo es un kilo. También se puede emplear el gramo cuando el elemento es menor a un kilo, ¿cierto? Es más liviano, podríamos decirlo, tiene menos masa y su símbolo es la G, simplemente, o GR, ¿cierto? Un kilogramo, o sea, un kilo, es igual a 1000 gramos. Cuando un objeto tiene 1000 gramos, podríamos decir que pesa o que su masa pesa 1 kilo. Si observamos aquí la manzana que está sobre esta balanza, ¿cierto? Es un sólido que es compacto, que no se derrama, que no fluye, que no se cae. Por lo tanto, para medirlo simplemente lo pongo sobre la balanza. Pero en este caso de acá, tengo otro tipo de sólido, que es un sólido que no es compacto, como la harina, como la arena, como la tierra. Para poder medir la masa de este tipo de sólidos, se utiliza un recipiente. En este caso aquí hay un vaso. Pero el vaso también tiene masa. Por lo tanto aquí, si ustedes observan, arroja una medida en gramos de 45. ¿Pesará la harina 45 gramos? No, porque el conjunto del vaso con la harina arrojan la medida 45 gramos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para poder saber cuánto mide solamente la harina? Si la masa del vaso es 5 gramos, ¿cuál será la masa de la harina? Allí, como te has dado cuenta, tengo que hacer una resta. Tengo que quitarle al 45, que es el total que arroja la balanza, la masa del vaso. Y allí voy a saber cuánto arroja en gramos la harina solita, sin la masa del vaso. Por lo tanto, serían 5 gramos el vaso, 40 gramos la harina. En esa resta, yo tengo que darme cuenta que al 45 le quito el 5 y me va a quedar 40. En el caso de la manzana, como no lo tengo en ningún recipiente, simplemente me tengo que dar cuenta aquí que la manzana pesa 15 gramos. Pasamos a la siguiente página del texto y nos encontramos con una pregunta que dice: ¿cómo se mide la masa de un líquido? Acabamos de medir la masa de los sólidos. Ahora vamos a ver cómo lo tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a la medición de un líquido. Muy parecido al caso anterior, que teníamos que poner el sólido que no es compacto como la harina en un recipiente, tenemos que hacer lo mismo con el agua. Imagínense que pusiéramos el agua directamente en la balanza, escurriría completamente, ¿cierto? Porque el líquido tiene la capacidad de escurrir, por lo tanto tenemos que contenerlo dentro de algún recipiente para poder hacer su medición. Y se hace exactamente igual como lo hicimos de forma anterior con la harina, ¿cierto? Tenemos que ponerlo en un recipiente, ponerlo sobre la balanza y registrar esa medida. Luego tenemos que quitarle o restarle al total la medida de la masa del recipiente que contenía el líquido. Como en este caso aquí aparece, ¿cierto?, el vaso que pesa 233 gramos. ¿Cómo lo sé? Porque acá me está entregando que este total que está acá, que son 571 gramos, le quito
233 gramos y me va a dar el total de la masa del líquido. Entonces el vaso pesa 233 gramos, ¿cierto? Al hacer la resta voy a obtener la masa real del líquido que contenía el vaso, que son 338 gramos. Entonces se hace de la misma manera que lo vimos en el ejemplo anterior con la harina, ¿sí? Se hace una resta del recipiente y se obtiene el valor real de lo que estamos midiendo, en este caso que es el líquido. Seguimos aquí y nos encontramos con una tabla que tenemos que rellenar. Estas son las actividades que tenemos que hacer hoy. Dice que acá estamos midiendo una masa de la botella más líquido, ¿sí? La masa de la botella vacía son, en gramos, son 100 gramos. Y observo también que me entrega los gramos totales entre la masa de la botella más el líquido, que son 1100 gramos. Por lo tanto, yo tengo que calcular, ¿cierto? Y hacer la resta del total menos la masa de la botella. Y aquí me quedaría, ¿cierto? Solamente al restar me quedarían 1000 gramos. Si le quito al 1100, que es el total, los 100 gramos de la botella, voy a obtener 1000 gramos, que sería la masa del líquido. Lo mismo tienes que hacer en las otras columnas del aceite, el alcohol y la gasolina. La botella siempre va a pesar 100 gramos, ¿sí? Entonces, a cada una de las mediciones totales le quito los gramos de la botella y voy a obtener cuánto en realidad tiene de gramos cada uno de estos líquidos. Allí, por favor, completar la tabla. A continuación, vamos a responder las preguntas A, B y C. La A dice, ¿qué operación matemática realizaste para obtener la masa de los líquidos? Recuerda que al valor total se le quita la masa de la botella que contiene el líquido. Entonces, ¿qué operación matemática estamos haciendo para poder calcular la masa de los líquidos? Letra B, ¿qué líquido tiene menor masa? ¿Cuál tiene mayor masa? Entonces, después que yo lleno, ¿cierto?, completo esta tabla, me voy a dar cuenta de cuánto pesan realmente, cuánta masa tiene cada uno de los líquidos, sin considerar la botella. Y aquí me voy a dar cuenta, ¿cierto?, cuál es el que tiene menor masa, lo escribo, y cuál es el que tiene mayor masa también, y lo escribo. En la letra C dice, ¿fuiste preciso al momento de realizar el cálculo de las masas? ¿Cómo lo sabes? Aquí la precisión, ¿cierto?, tiene que ver con que no estoy pesando el líquido con la botella incluida. Eso no sería preciso, porque tenemos que tener claro que la botella tiene masa. Entonces, si no sacamos, no hacemos la resta de la masa de la botella, no estaríamos siendo precisos al calcular la masa del líquido. Entonces, ¿fuiste preciso al calcular las masas de los líquidos? Terminamos el trabajo de hoy. Has hecho un muy buen trabajo. Nos vemos en una próxima clase de ciencias. Recuerda sacarte fotitos y enviar tus evidencias de cada clase. ¡Nos vemos!